centrales, líneas de transmisión, y redes de distribución en cada pueblo, en cada ciudad. Y todo eso se constituye en el sistema interconectado nacional. Decíamos que debido a que todo el tiempo las curvas de carga, si tuviéramos que hacer una simulación, la curva de carga, y digamos que esto es 0 horas, y aquí son las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, no es el mejor momento, digamos, ¿no?, para hacer esa simulación, pero en general podemos decir que casi no hay cambios de carga, pero tampoco es verdad, porque la carga entre esas 0 horas y las 6 de la mañana varían, porque aún en las residencias todo el mundo durmiendo, todos tenemos refrigeradores, ventiladores o calefacción que está trabajando si estamos en invierno. Todos los días unos tienen, otros no tienen, y de los cientos de miles de equipos existentes en la carga, unos pues se encienden, otros se apagan, varios al mismo tiempo, otros no, infinidad de cosas. Entonces, si bien nosotros decimos que la carga es, digamos, de las 0 horas allá constante o casi constante, en realidad entre esas 2 horas la carga no va a ser así, sino que va a tener sus pequeñas variaciones, ¿no? La carga, estamos hablando de la potencia, entre una hora y otra, por esa situación de que en las ordenadas se está mostrando la potencia. Coincidirán momentos en que hay mucha carga puesta, la que hay a las 6, a las 5, 6, 3, 4 de la mañana, ¿no?, y otras menos, pero si nosotros miramos cada vez, digamos, entre las 0 y las 6, pero en realidad, si queremos ser precisos, la curva de carga entre las 0 horas y las 2 de la mañana, digamos, o sea, estamos mirando cada minuto, por decir, de los 120 minutos que tendríamos acá, 2 de la mañana, veríamos que eso no es pues ni por asomo constante, sino que igual es variable, ¿no? Muy, muy, muy variable, aunque sea poquito, aunque sea grande. La cosa es que uno nunca sabe efectivamente cuánto va a ser de aquí a 5 minutos, de aquí a 10 minutos la carga. Y el hecho de que cada que hay desequilibrio entre carga y oferta, entre potencia consumida y potencia entregada por las generadoras, ese hecho de que la generadora, no, por más tecnología que haya, aún con el regulador de velocidad, no anticipa lo que va a pasar de aquí a unos minutos. No es que se prepare el regulador, y aquí va a subir la demanda y entonces se alista para meter más caudal, digamos, si es hidráulico. Entonces, ¿cuándo es que se entera el regulador de que las dos potencias son distintas, la entregada y la consumida? ¿Cuándo es que se entera el regulador? ¿Quién me puede contestar? De las partes que tiene un regulador, ¿en qué momento se entera de que la velocidad ya no es constante y por lo tanto la frecuencia tampoco? ¿Cuándo es que se entera? ¿Cuándo es que capta esa diferencia?
Por lo tanto, diferencia entre potencia entregada y potencia consumida. ¿Cómo es? ¿No hay respuesta? ¿Qué dice Juan Pablo Zavala? Que ya nos conocemos desde la anterior, o no es con usted, semestre. Juan Pablo Zavala. ¿Está durmiendo o no tiene micrófono? Me voy a ir anotando los que no contestan para que justifiquen su ausencia a contestar lo que sea. Chat. Está escuchando, pero no está pudiendo contestar. Bien. ¿Qué nos dice entonces Javier Espinosa? Javier Espinosa. Algunos han entrado todavía. Javier Espinosa tampoco tiene micrófono. Gustavo Ruiz. Sí, ingeniero. ¿Comprendió la pregunta? ¿Podría ser la nueva, por favor? La hacemos. El regulador de velocidades, el aparato, hemos visto que automáticamente acciona sus mecanismos para que la velocidad no varíe. Esa es su función. Porque de esa forma la frecuencia no varía. Y sabemos que tanto la tensión como la frecuencia son dos parámetros que sí o sí hay que entregarlos correctamente. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se entera instantáneamente, prácticamente, que la velocidad cambió, varió? ¿Cómo se entera el operador y cómo se entera la central que la carga que está entregando ha variado y le entregaba 50 y ahora está pidiendo 60? ¿Qué ocurre? Instantáneamente, porque estamos hablando de milisegundos, de décimas de segundo, que la frecuencia, si no se hace algo, va a cambiar. Si ofrezco 50 y resulta que mi carga es 60, ¿qué va a ocurrir? Como consecuencia de eso, hemos analizado el tema de la ley de Newton, que en ese caso es baja. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Nada? No sabré explicarlo en inglés. Pero, ¿y dónde estaba cuando yo expliqué eso? ¿Usted sabe para qué sirve un regulador de velocidad o no? Sí, para variar la velocidad del... ¿Cómo? Para variar la velocidad. Para variar. Si usted varía la velocidad, sabe que varía la frecuencia y entonces la frega.
¿Cómo es eso? Si usted sabe que la central va a entregar velocidad constante, porque si no la frecuencia no es constante, ¿qué hace el regulador de velocidad? No es que varía, sino que hace el intento, y lo logra en gran parte, de mantener constante la velocidad. ¿Y cuando la velocidad cambia? Ruiz. ¿Cuándo es que en un sistema de estar en 50 ciclos pasa a 48? Por decir, ¿no? Tanto, si ocurre eso, ¿cómo se llama? El Estado, quien controla esto, lo tiene registrado y le va a poner una multa, porque perjudica a los usuarios que varíen la frecuencia. Entonces, no es, por lo tanto, para variar, más bien interviene para intentar mantener la velocidad y que la frecuencia no varíe. Y la pregunta que hice fue, ¿y cómo se entera el mecanismo del regulador de velocidad que varió la velocidad? ¿Quién otro quiere contestar? Porque varió el caudal, ingeniero. No, pues, el caudal va a variar si se lo permite. Antes, ¿cómo se entera que varía la velocidad? Estamos con un caudal determinado para una carga determinada. Y de repente nomás varía la velocidad. ¿Con el sensor de velocidad, ingeniero? ¿Cómo? ¿Con el sensor? ¿Por qué? ¿Por el sensor? Ese es el que capta. El sensor capta la velocidad todo el tiempo, instante por instante. El operador que está en la central, ¿cómo sabe que entró una carga grande como cemento, como la de cemento de Warnes? No es que él estando en Guaracachi, se le van a avisar que está entrando a trabajar en Warnes con 10 megavatios, por decir. ¿No? Entonces, él está tranquilo mientras ve la frecuencia 50, quiere decir que lo que entrega es igual a lo que están demandando los usuarios. Pero si entra una carga extra, ¿qué va a ocurrir con la velocidad de las turbinas? Disminuye. Van a disminuir, se va a frenar, digamos. Y eso es lo que capta el sensor de velocidad. El aparatito que está conectado al eje entre turbina y rotor. Al bajar, porque apenas se sube la velocidad, ya lo está captando. En ningún instante deja de captar, salvo que el regulador no funcione por alguna razón. Entonces, apenas empieza a bajar la velocidad, por lo que subió la carga respecto a la entrega de demanda, entonces baja y manda esa información a la unidad de control. La unidad de control, que tiene un sistema que controla eso, dice, la velocidad está menor que la que debería tener para tener 50 Hz. Entonces, compara con una referencia y manda una orden a los actuadores, y si la central es de tipo hidroeléctrico, ese impulso que manda es a la valvulita piloto para que entre el mecanismo y haga, en este caso, que aumente el caudal. ¿Para qué? Para que iguale de 50 a 60, porque varió de 50
que tenía la carga a 60, mientras que la oferta sigue en 50. Entonces le manda la orden al sistema, al actuador, y el actuador, mediante el servomotor, mediante la válvula piloto, va a mandar para que se abra la agujita o lo que fuera que regula el caudal, suba hasta entregar los 60 que pide el carga. Mientras tanto, bajó esa frecuencia hasta que no termine de hacer su recorrido la aguja que regula el caudal, va a seguir bajando hasta que llegue el caudal a tal punto que entrega ya 60 también. Y si por inercia de los equipitos del sistema de oleodinámico, del aceite, o por cualquier otra razón, le entrega la orden, le da la orden para que suba un poco más y por lo tanto meta más caudal que el que pidió, por lo que subió solo 60, de 50 a 60, ¿qué va a pasar? Que se va a pasar, en vez de entregar 50, de repente, por esa inercia del sistema, le va a entregar 65 en vez de 60. O sea, le va a entregar, y en vez de tener 48 ciclos, va a tener por ahí 52. Pero eso lo sigue chequeando el sensor y va a volver a hacer el ciclo, va a volver a mandar a la unidad de control otra vez al actuador, hasta que a un cierto punto eso se va a estabilizar en los 50 ciclos o en la velocidad nominal, hasta el siguiente cambio de carga. Pero ese cambio de carga nunca se sabe cuál va a ser, cuánto va a ser. Entonces la central está siempre preparada a través de su regulador de velocidad, está siempre preparada a responder. Por algo es pues un equipo automático. Y esto puede ocurrir en cualquier instante, en cuestión de segundos puede subir o bajar la carga y hacer variar la velocidad del eje y por lo tanto la frecuencia. ¿Se imaginan si fuera el control ese manual? Es decir, yo tengo aquí mi demandímetro, lo que está entregando la central, y aquí tengo mi demandímetro, lo que pide la carga, y yo veo que 50 y 50 piden, está una belleza. De repente la carga pide 60 y este sigue 50. Corre el operador al lugar donde manualmente puede aumentar el caudal, pero apenas llega, mueve, de repente bajó la carga. ¿Se imaginan? Instante tras instante eso varía. ¿Cómo estaría de loco el operador si quisiera hacerlo manualmente? Prácticamente es imposible, ¿no? Por eso es que hay ese sistema de control y para que el regulador de velocidad es automático desde que existe la primera central eléctrica de cualquier naturaleza, desde hace más de 150 años. Solo que hasta hace unos 50 años era totalmente manual, como el que mostramos, y posteriormente se hizo ya automático con el avance de la tecnología, pero igual antes era automático, tal vez un poco más lento. Pero en todo esto, lo que está variando siempre, al variar la carga respecto a la oferta, al variar la demanda respecto a la oferta, porque a la demanda, es decir, a la carga, a los usuarios, no les importa un comino si los generadores, las centrales están listas, están atentas, ¿no? Cada uno pone motores, iluminación, todo lo que tiene para conectar sin preocuparse.
mientras que la central tiene un aparatito, cada unidad, un regulador de velocidad que está chequeando automáticamente esas variaciones de demanda y las acomoda. ¿Ya? Y si una demanda, como en Santa Cruz, les contaba la anterior vez, que venía 100, digamos, tenía 500 megavatios de demanda en Santa Cruz, pero de esos 500, 100 venían de Cochabamba y 400 venían de ¿cómo se llama? Estaba alimentado por las centrales de del mismo departamento, tanto de Guaracachi como de Huarne, 400 y 100 del interior. De repente, ¡pum!, por una tormenta terrible, porque el río desborda al venir desde Chapare, desde esa zona a Santa Cruz. Hay muchos ríos, uno de esos desborda, invade donde están las torres de línea de transmisión y tumba una de las torres y por lo tanto ya no recibe los 100. ¿Qué va a ocurrir? Que va a bajar la frecuencia. Eso es lo que va a ocurrir. Por más que el regulador de velocidad haga todo lo posible por resolverlo, que le meta, pero si digamos ya la oferta ya no da más las 10 máquinas de Guaracachi más o las 2 de Warnes, no da para las 600. No va a poder compensar nunca. Y eso va a bajar la frecuencia hasta que se pare. Y ahí que decíamos que existen unos equipos instalados en las subestaciones de Santa Cruz y en todas las ciudades, ¿no?, que se llaman aliviadores de carga, que cuando la frecuencia baja por un cierto nivel, eso se calibra, llega a un cierto nivel máximo o mínimo de frecuencia, plop, saca del servicio alimentadores de la red y disminuye la carga a la fuerza. Y uno por ahí se encuentra que justo en mi casa, donde estoy yo, a la hora de mi novela o de mi película, no hay luz. ¿Por qué? No por el solito, no hay luz porque todo el barrio o todos los barrios adyacentes, todo un anillo, todo un lugar, dependiendo cómo lo distribuye, cree en sus redes, va a estar sin luz. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el sistema se recupere. Porque puede sacarnos a 3 megavatios, digamos. Hemos dicho que tenía inicialmente 500 y 100 sale son 400. Son muchos barrios los que tendrían que salir para que el sistema se quede con 400, que es lo que produce Santa Cruz, digamos. Y para eso pueden pasar horas sin luz. Entonces, es imprescindible que se analice cómo varía la frecuencia con la variación de carga. Porque la hipótesis siguiente de análisis que vamos a hacer ahora, para hacer este último tema, es que ¿qué pasa con el sistema, por decir, de Santa Cruz? Con el ejemplo ese que les hice, que su demanda es 600 o 500, vamos a suponer. 400 le entrega las generadoras de Santa Cruz, incluyendo Guaracachi, Warnes y las del norte de Guavirá, y hay otra más, esas que trabajan con bagazo. 400 entregan, no entregan más. ¿Por qué? Porque, digamos, en teoría podrían entregar más, pero unas máquinas, unas unidades están en mantenimiento
la otra tiene fallas, etcétera. La cosa es que entra a 400. Y por eso, para eso se justifica la línea de transmisión de otro sistema hacia Santa Cruz. Y entonces, ese otro sistema le está mandando 100. De repente hay la falla que decíamos, ¿no? Y no llega a esos 100. Entonces, y vamos a suponer inclusive que en este caso, en este análisis sencillo, que no sea 100 lo que les va a faltar, sino sea 10. Es decir, vamos a suponer que por la línea de transmisión está llegándole 10, están entregando 490 y 10 por la línea de transmisión, y falla la transmisión y falta 10. Es decir, entrega el sistema de generación 590 y la demanda, 490 y la demanda es 500. Igual va a bajar la frecuencia. Entonces, ¿cuál es nuestro análisis en este tema? ¿Hasta dónde puede llegar la frecuencia? Calcular hasta dónde puede llegar la frecuencia cuando ese bajón de oferta, o si quieren, esa diferencia entre lo que ofrece y lo que demanda, es relativamente pequeña. Estamos hablando de menos del 10%, del 2% que falta. ¿Hasta dónde bajaría la frecuencia? Esa es la hipótesis de Kahn. Porque de lo contrario, si es mucho mayor el bajón, entonces nos vamos al tacho. Pero veamos qué ocurre si estamos en un sistema que se llama estable, un sistema estable, que por una variación de carga se mantiene y sigue entregando. Pero ¿hasta dónde baja de todas maneras la frecuencia? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Aquí lo he puesto esta foto del sistema oleodinámico del regulador de velocidad, que entrega la famosa fuerza para que trabaje el regulador de velocidad, para que abran las compuertas, abran en el caso de las Pelton, esa aguja, o abra o cierre de acuerdo a la necesidad, con tal de mantener constante la frecuencia, con tal de mantener constante la velocidad. En el caso de una Pelton, por ejemplo, el que regula el caudal es esta agujita. Y para que trabaje esta agujita, utilizo aceite a presión. Ya hemos dicho por qué, porque la fuerza que necesita para moverse, aunque sea un micrómetro, esta aguja, por el hecho de que está metido en medio de una presión impresionante de agua, por el peso del agua de la caída, que va a requerir mucha fuerza. Entonces, ¿quién es el culpable para hacer esa variación de caudal y de velocidad cuando sea necesario? Es esta partecita en las Pelton. O en las Francis, aquí hay unos reguladores, hemos dicho unas paletas reguladores que igualmente necesitan fuerza para trabajar. No es tan importante, vamos a seguir. Y este es lo que analizamos la anterior vez. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Como va a bajar ya, entonces las propiedades del sistema eléctrico, cualquier sistema eléctrico, como quiera que, antes de eso quiero mostrarles otra cosita.
Aquí. Fíjense lo que estamos diciendo. En la operación de los sistemas eléctricos, los principales criterios que se aplican son los siguientes, siempre para calcular esa frecuencia, esa variación de frecuencia. Existen áreas de control AC que satisface su carga con generación propia y se programan ventas entre áreas. Por ejemplo, aquí podemos tener un área de control donde todo La Paz, por decir, que tiene su propia generación. Otra área de control serían los valles, que tienen a su vez su propia área de control, es decir, sus propios generadores. Otra área de control también se le puede llamar al sistema oriental, porque tiene su propia generación. Entonces, cuando hay variaciones de carga en cualquier parte, ¿quién responde ante esa variación de carga? La entrega de esa variación son los generadores locales. Si hay una variación en Santa Cruz que entra ¿cómo se llama? Una cementera de un rato al otro, aumentó la carga. ¿Quién se ocupa de entregar la mayor potencia? Va a ser sus generadores propios. Y lo mismo en el sector de los valles y parte del altiplano inclusive, y aquí está también Tarija. Las centrales del área de control que tiene, es decir, donde hay generación. Eso se van a ocupar por cualquier variación de carga que hay acá. Y lo mismo en La Paz. Están las centrales de Songo, las centrales de Taquesi y otra central en el Alto, etc. O sea, los que están más cerca se ocupan de esas variaciones. Pero entre áreas de control hay siempre líneas de transmisión. Entonces, si a alguien le falta algo, bueno, pues lógicamente el que le va a entregar la energía va a ser Cochabamba, que está lo más cercano, ¿no? A eso se refiere a un área de control. Hay negocios, ventas de energía entre sistemas, etc. En nuestro caso no ocurre siempre esa parte de la venta de energías de uno al otro, porque todas están, en gran parte, son del Estado. Pero si fueran puras privadas las generadoras, ahí habrían los distribuidores, si quisieran, pueden comprar parte a su generador del lugar y parte a Cochabamba. ¿Ya? Bien, por un lado eso, entonces vamos a seguir en el... Entonces, aquí existen áreas de control que satisfacen su carga con generación propia. Se programan ventas. La frecuencia en Hertz es la indicación directa de la situación de las áreas de control. Es decir, si la frecuencia es 51, ¿qué quiere decir? Que se está entregando más de lo que pide la carga. Por decir, se está entregando en el sistema que tiene una potencia demandada de 1000 megavatios en una cierta hora, sin embargo el sistema le está entregando 1100. Entonces por eso está más de 50 Hz la frecuencia. O al revés, si está entregando 900 en vez de entregarle 1000, de repente la frecuencia está en 48 o 49. Entonces, lo que mide esa diferencia es la frecuencia. Dice, en un sistema, las variaciones de frecuencia están dentro de los 0,1 Hz. O sea, 40. 0,1, 49,9.
y 51 es esa la variación cuando está estable trabajando, en el que siempre la demanda es igual a la oferta, ¿ya? Cuando la frecuencia baja, esto significa que la demanda es mayor que la generación. Es obvio, ¿no? Entonces se necesita una regulación permanente para mantener la frecuencia constante. Eso ya lo sabemos. Esto ya hemos visto. Y aquí entramos ya al análisis siguiente. ¿Cuál es el problema? Si se da un aumento de demanda, no, la hipótesis está antes, la tengo antes para el análisis. Aquí está. No hay, no lo puse. Pero ¿cuál es la hipótesis de lo que vamos a analizar? Vamos a suponer que estamos en un estado estable, como dice aquí, y vamos a suponer que se presenta una variación de carga, y para hacerlo más difícil, digamos, desde el punto de vista de cómo funciona un sistema, vamos a suponer que la carga es mayor que la demanda. 1. Y que 2, que es como un solo sistema aislado. Ese es el ejemplo. Por ejemplo, el sistema interconectado es aislado respecto al sistema de Argentina, respecto al sistema de Brasil, de los países que nos rodean, estamos aislados, ¿no? Y cada uno de ellos es aislado respecto a los otros. No existe un sistema interconectado de Sudamérica, por ejemplo. No es como en Europa, que cada país está interconectado con los países al lado de sus fronteras. Existe un sistema interconectado europeo. Aquí vamos a suponer que estamos analizando un sistema aislado, o sea que no recibe de ningún otro lado ninguna línea de transmisión ni aporte de generación por ningún lado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y aquí es la hipótesis. Esto le falta lo que estoy poniendo ahorita, pero que en el documento completo está eso, que vamos a suponer que aumenta la carga, y por lo tanto, al ser aislado el sistema, no recibe ese aumento de ninguna parte, ¿no? Recibe potencia de otros sistemas por ese aumento. Ya vamos a suponer. Y además, vamos a suponer, estamos con la demanda máxima, o sea, estamos con la potencia entregada máxima, o sea, la potencia que puede entregar el sistema, los generadores, es igual a la demanda, en ese momento. Esa es la suposición. O sea, tengo un sistema, digamos, Santa Cruz, vamos a suponer sin línea de transmisión, no puede recibir nada, está en su demanda máxima, 600 megavatios, y la oferta de los generadores de Santa Cruz es también 600. Ya, vamos a suponer eso.
En ese caso, aumenta, no me corrigen, aumenta la carga de puesto, aumenta la demanda, no reciba potencia de otros sistemas y además la potencia máxima que entrega la generación es igual a la demanda. En otras palabras, la potencia, digamos, está trabajando en la hora de pico, 600 megavatios requiere Santa Cruz y el sistema le entrega los 600 y no puede entregarle ni un kilovatio más. Y en esas condiciones, punto suspensivo, aumenta la demanda. ¿Qué hacer? Te conste, si aumenta a 610, a 620 megavatios, el sistema de generación no le va a poder dar nada, no va a poder compensar porque está con toda su generación al máximo. Eso puede ocurrir, como ocurrió, digamos, en ese caso del accidente de las torres de transmisión. No es que no pueda Santa Cruz dar más de 600, digamos, pues, en este ejemplo, pero por ahí varios de los generadores están con fallas o están en mantenimiento y no van a poder entrar si es que hace falta. Entonces aumenta la demanda. ¿Cómo responde el sistema? En primer lugar, ahí dice, hay un gasto de energía. ¿Qué quiere decir gasto de energía? Que al estar la oferta y al haber aumentado la demanda, la velocidad va a bajar. Si la velocidad de todos los generadores, de todos los rotores, de todos los equipos que están en movimiento baja, la energía cinética baja. Entonces hay un gasto de energía cinética. A eso se le llama. 1. 2. A la reducción de la carga que es sensible a la frecuencia, va a haber una reducción general de la carga. Es decir, al haber bajado, fíjense, al haber bajado la velocidad, sigue entregando la potencia todavía que necesitaba, pero bajó la velocidad, por lo tanto baja la frecuencia. Entonces, todos los equipos que trabajan en función cuando se les da con menor frecuencia, su requerimiento de potencia baja. Todo, por lo tanto, los motores, todos los motores, y en nuestras casas incluso tenemos motores. Cuando está funcionando el acondicionador de aire, hay motorcito. Cuando está el refrigerador, hay motorcito. Y cualquier otro equipo que depende de la frecuencia, al tener una frecuencia de alimentación más baja que 50, baja su requerimiento porque baja su velocidad de ellos también. Entonces, bajan. Por eso dice que el sistema, por un lado, baja su energía cinética y por otro lado, baja la carga a raíz de del bajón de frecuencia. Y esto resulta que en cualquier sistema, este bajón de la carga puede ser 1% de la carga en función de 1% de bajón de la frecuencia. Para sistemas grandes, en el boliviano no tenemos datos. Y por último, para en condiciones normales, que no hubiera esa restricción de que estuviera nomás todo sistema de Santa Cruz conectado con transmisión ¿cómo se llama?, a Cochabamba, se daría una regulación automática de las centrales seleccionadas para aumentar la generación. Pero aquí no tenemos eso.
en este caso. Y ese es el ejemplo que vamos a calcular. Y aquí está el ejemplo. Encontrar la variación de frecuencia debido a un repentino aumento, a una repentina, ¿qué es eso? No parece muy... Ay, no puedo cambiar esto. Un repentino aumento de carga. Sin control automático, es decir, ni interconexión. ¿Qué significa sin control automático? Es lo que les decía. ¿De qué me sirve? Si los dos tienen, si oferto 600 y pido 600, bien. Pero si mi máxima oferta es 600 en las generadoras y aumenta la carga, ¿de qué me sirven los reguladores de velocidad? ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden mandar a sus mecanismos de que aumenten el caudal, por decir? O sea, pueden intentar los reguladores, pero estamos suponiendo que están en su máxima demanda y por lo tanto no pueden, por más que intentaran. Entonces, a la fuerza, la velocidad va a bajar y vamos a tener el bajón de la frecuencia. Datos de este ejemplo práctico: energía cinética 25.000 megavatios segundo, variación de carga de 5.000, está yendo a 5.200. 5.000 megavatios a 5.200. La pregunta es, ¿hasta dónde va a bajar hasta dónde va a bajar la frecuencia? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? K, estamos viendo aquí, K es energía cinética del sistema de generación. Rotor del generador, rotores de los generadores y es verdad que tiene energía cinética dando vueltas, y las turbinas. Entonces, K es el símbolo de la energía cinética. Dice que K es proporcional a la frecuencia al cuadrado. Sabemos todos que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Velocidad al cuadrado es proporcional, velocidad proporcional a la frecuencia, por lo tanto, es proporcional la energía cinética a la frecuencia al cuadrado. Por lo tanto, si KI es la frecuencia inicial, 50 ciclos, lo que hay que encontrar es la frecuencia final, que va a tener una energía cinética final y una frecuencia final que no sabemos ni lo uno ni lo otro. No sabemos dónde va a ir a parar. Entonces, despejando aquí F, aquí en realidad F va a ser igual, o más bien está despejando K, la energía cinética del sistema posterior a la subida de la carga, de 5.000 megavatios a 5.200 megavatios, va a ser igual a K igual a KI, paréntesis, ¿no? K igual a KI por F, donde F es igual a FI más DF, porque va a variar la frecuencia, al cuadrado, aquí al cuadrado, dividido F inicial al cuadrado. Entonces K es igual a KI. Y vamos a aquí está. Vamos a despreciar df al cuadrado, porque esto ¿qué sería? Igual KI sería igual FI al cuadrado más 2 veces df/fi más dfi al cuadrado sobre fi al cuadrado. Siendo la variación de frecuencia pequeña, pongamos 0,05 Hz,
el doble el cuadrado de esa variación es mucho más pequeño, por eso es que lo despreciamos, esto de aquí. Despreciamos por ser una variación pequeña. Imagínense, estamos pasando de 5.000 megavatios de demanda a 5.200. 200 sobre 5.000 es pequeño. Entonces esto se desprecia y queda la ecuación K igual a KI más 2 variación de frecuencia sobre FI inicial. Fíjense que cuál es en esta pequeña ecuación la incógnita, qué es lo que queremos encontrar, cuál es esa DF, en cuánto va a bajar la frecuencia. Tenemos aplicando, aquí hay algo que se aplica que es una belleza respecto a esto. Tenemos esta ecuación por un lado que nos está dando la energía cinética en función de la energía cinética inicial más 1 más 2F, variación de frecuencia sobre frecuencia inicial. Aquí aplicamos una ecuación dinámica. ¿Qué es la ecuación dinámica? Es un concepto que probablemente en mecánica, los que son mecánicos, bueno, mecánicos y electrónicos, mecánicos y eléctricos manejan, que son las energías, ¿no? Y las potencias. ¿Qué dice la ecuación dinámica aplicada a ese sistema Santa Cruz, en este ejemplo, digamos, fuera de esa demanda, Santa Cruz, ¿ah? Y tenemos equipos trabajando a velocidades y una energía eléctrica que está yendo hacia la carga. Todo eso es un sistema, es el sistema eléctrico de Santa Cruz, vamos a suponer. En vez de estar agarrando de todo Bolivia, agarremos el de Santa Cruz sin línea de transmisión, más pequeño. Resulta que ese bajón, porque esto representa, hemos visto acá, aquí, perdón, esta es energía cinética, después de que bajó 2F. Entonces, ese bajón de energía cinética dividida en el tiempo es la potencia dinámica que está trabajando a causa de la energía cinética de todos los equipos que tienen masa, por lo tanto las turbinas y los rotores de los generadores. O sea, la potencia que hay en ese instante, más la potencia que varía a causa del bajón de la frecuencia, o sea, la potencia, la diferencia es el cambio de potencia, más la demanda que subió, es igual a cero. Esto es importante y se llama así dinámica, porque está siendo aplicada a un sistema completo que no tiene ninguna influencia de otros sistemas y que cuando está trabajando tranquilo, nosotros con 50 ciclos, todo el mundo trabajando con energía eléctrica, trabajando los generadores, etc., la suma de esas potencias a causa de la subida de la demanda tiene que ser cero si queremos entrar en un nuevo momento de estabilidad. Entonces, esta es la ecuación dinámica. Potencia de todo lo que es masa en movimiento, toda la parte mecánica, podemos llamarle aquí, variación de la carga que pasó de 5.000 a 5.200, perdón, esto es variación de la carga debido a la variación de frecuencia, y por último la variación de la carga de 5.000 a 5.200.
Despejando esta ecuacióncita primera, digo esta parte, el primer miembro, tenemos 2 esto es variación de, por lo tanto el 1 no tiene variación, entonces queda 2KI de F es abajo, por dt. O sea, variación de la frecuencia en el tiempo, ¿no? Al haberlo simplemente desarrollado este pedazo, más el cambio de carga a causa de la variación de frecuencia, más la demanda, el aumento en la demanda. Para encontrar este pedacito, hemos visto que una variación de la carga de 5.000, 1% de la variación de la carga es 50. Es decir, 1% de 5.000 es 50. Corresponde a una variación de 1% de la frecuencia. Es decir, el CC viene a ser 50 sobre 0,5 por df. Por lo tanto, esto se transforma 2 veces KI. KI hemos visto que es, ¿cuánto es KI? 25.000 por 5.000. Está. Más arriba. Con los datos. 25.000 es la energía cinética. Por lo tanto, KI mejor dicho es 25.000 por 2, KI por 2, 50.000, ¿no? Por KI, que es 50, sobre 50, más este pedacito, 50 sobre 0,5 es 100, igual lo llevo la demanda al otro lado, porque son 200 megas que cambió, en ese instante estamos viendo, a 200, al otro lado. Perdón, este KI ya sobra aquí, porque es 2 por 25.000. O sea que aquí hay un error que lo vamos a corregir en una versión que voy a volver a pasar. Esto ya no hay. Porque era 25.000 la KI por 2 con 50.000. F inicial es 50. Eso tampoco debería ir. Y así queda. Por lo tanto, queda dividiendo entre 50, queda 50.000 entre 50.000. Eso por más 100 de F menos 200. Esta es la ecuación. Y la variable es de F. Yo lo voy a corregir este pedacito hoy mismo. Se lo voy a pasar de nuevo esto. Entonces, 1000, donde aquí es lo interesante eso, donde la incógnita es de acá, una ecuación diferencial donde la incógnita es la variación de frecuencia. En realidad es la frecuencia final, pero si tenemos la variación de frecuencia vamos a tener frecuencia final, porque como aumentó la carga va a bajar la frecuencia, por lo tanto esa F final es la que vamos a obtener resolviendo esta ecuación. En este momento así puesto, esta es la incógnita de F, variación de frecuencia, y está en este otro término también. Bien, ahora nos vamos a la siguiente. O sea, fíjense, aquí está, lo hemos reconvertido simplemente.
1000 era aquí, ¿se fijan? 1000. Entonces lo vamos a dividir entre 1000 todito para quedar D de DF más 0,1. Aquí había 100 entre 1000, 0,1. Y aquí había 200, 0,2. Y para resolver este problemita, esta ecuación diferencial donde DF es la variable, transformamos al sistema de Laplace, donde la derivada es igual a SDF, la parte de derivada. Este es 0,1, por lo tanto DF, y esta es una constante sobre S. Y transformar al sistema de Laplace significa simplemente convertir una ecuación diferencial en una ecuación algébrica, sencilla, donde la incógnita es DF. Y para transformar esto, para hallar el DF, basta despejar y resulta que DF es igual a 0,2 sobre S más 1. Ahí está, 0,1. Y esta es la solución. Y como esto está en términos de la transformada de Laplace, voy a las tablitas, pues en el examen va a tener un ejemplo similar, pueden tener una tablita, las tablitas de transformación, y ustedes saben que este pedacito tiene su formulita, que es esta de aquí, en el tiempo, transformar lo que está en variables de transformada Laplace en el tiempo. Entonces resulta que todo eso, la solución es esta. La de f del tiempo es igual a 2 e elevado a la menos 0,1 por t menos 1, que es una ecuación que, vamos a ponerlo nomás aquí arriba, donde para encontrar DF, en realidad esta es una ecuación, digo, un gráfico, poniéndolo en términos de gráfico, la frecuencia va a variar de esta forma, haciéndolo en el tiempo. Y aquí frecuencia. Por lo tanto, propiamente la DF, esta de aquí, de variación de frecuencia, es tal que para un cierto tiempo ya se mantiene la misma. Ya, se mantiene. O sea, el tiempo cero es cuando todavía no hubo el problema. Apenas hay el problema a los milésimos de segundo después de que varía la carga, ya empieza a bajar la frecuencia según esta curva de acá. Entonces, si yo calculo para este tiempo cuál es el resultado, en otras palabras, calculando para este punto, o sea, cuando ya es constante, calculo esto de aquí y voy a tener el resultado o de la DF o de la frecuencia total. DF me va a resultar, por ejemplo, si ponemos que T es igual a 50 para tiempo aquí, 50 segundos, ¿cuánto va a ser DF? A ver, calculen eso, por favor. Porque eso viene a ser igual DF perdón, digamos así, le voy a poner una variación DF igual
a 2 por 1 elevado 1 sobre, puedo transformarlo en eso, ¿no? 1 sobre e elevado a 0,1, ¿no ves? Por tiempo. Y 0,1 por 50, ¿cuánto es? O sea, calculando este pedacito. Este pedacito de aquí. En el tiempo 50 por 0,1 es 5, ¿no? 5. Por lo tanto, aquí sobre e a la 5, que está en el denominador, menos 1. Entonces, este pedacito de e elevado a 5, 1 sobre e elevado a 5, ¿cuánto es? Es un valor muy pequeñito. 2 elevado e a la 5. E a la 5, ¿cuánto es? 271 por 271 por 271, 5 veces. ¿Cuánto se hace más o menos? ¿Miles? Se hace muy elevado. No sé si alguien tiene su calculadora científica. 271 calculado a 5, elevado a 5. Entonces, en realidad es una cifra muy elevada el denominador, y el numerador y el total, por lo tanto, es prácticamente 0. Entonces, el resultado del DF, el resultado de este, va a ser igual a 2 menos 1. No, esto es 0, perdón. Sí, esto es 0, ¿no? Porque es muy grande el denominador y la variación es muy grande. Entonces, prácticamente esto es 0. Entonces, 2 por menos 1. O sea, igual a menos 2. O sea que la DF aquí va a ser 2. Y aquí. Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser F? Menos 2, mejor dicho. ¿Cuánto va a ser F? Si aquí al inicio era 50 ciclos. ¿Cuánto va a ser DF? Siendo, mejor dicho, que hemos calculado que son 2. ¿Cuánto va a ser F? O sea, de aquí hasta aquí, el valor constante que ya va a tener. ¿Cuánto es? Menos 2, 48 ciclos. Por lo tanto, como resultado de esa ecuación, esa teoría que acabamos de explicarla, y de paso voy a repasar las condiciones ¿cómo se llama? Las condiciones del problema. Tengo un sistema que tiene, ¿cuánto dice? Una energía cinética de 25.000 megavatios segundo. Tengo una demanda de 5.000 megavatios. Y es aislado, es decir, no hay interconexión, no está al tope la demanda, ¿no? Y de repente sube la demanda de 5.000 a 5.200. Como nadie le puede ayudar, por eso decíamos en el caso de, si fuera Santa Cruz ese ejemplo, digamos no hay interconexión con Chabamba y sube la demanda, a la fuerza la frecuencia no solo baja, sino que va a ir bajando hasta ¿dónde? Hasta un nivel de acá, en este ejemplo va a ser
que va a bajar 2 Hz y por lo tanto aquí se estabiliza y por lo tanto puede seguir trabajando si las condiciones se le permitieran de que trabaje con 48 ciclos. Entonces, el ejemplo que les voy a poner en el examen va a permitir que eso baje de repente a 49 con nuevos datos, ya con datos más cercanos a nuestra realidad, que uno tenga, qué sé yo, 10 megavatios, una centralita de 10 megavatios, no de 5.000, ¿no? Entonces, van a encontrar esa DF y por lo tanto la F final, que es una F final que en este caso, en este ejemplo, sería 48 ciclos. Y la literatura que he consultado dice que, por ejemplo, con esa frecuencia, las turbinas a vapor no podrían trabajar. Es muy baja. Imagínense si en su sistema de generación tiene turbinas a vapor y con esa turbina ya no es aconsejable, quiere decir que va a tener un equipo de protección que ¡pop! Va a sacar más carga, más oferta todavía. O si se quedara a trabajar indefinidamente así, ya perjudicaría también a los otros usuarios. O sea, no afecta solo a la misma generación, porque hay una central, por decirlo, a vapor, que ya no admite. Y ustedes dirán, ¿por qué una vapor no puede ya a 48 ciclos trabajar? ¿Alguien tiene una idea? Simplemente porque hay ya las termoeléctricas en particular, hay mucho calor, mucha refrigeración que hay que aplicar. Todo es súper caliente porque están trabajando pues quemando combustible, por ejemplo, hasta en el quemador 2000 grados, 3000 grados de temperatura. Todo ese ambiente es caliente. Entonces, todo el sistema de refrigeración con 48 ciclos en un sistema vapor seguramente, o no sé si es igual en un sistema gas, trabajarían, el sistema de refrigeración trabajaría pues con menos refrigeración y probablemente con un peligro de dañar los equipos que son totalmente mecánicos. Entonces no sería permisible eso. Esa es la demostración de que la teoría que manejamos sobre la dinámica de un sistema eléctrico es compleja. Y estamos analizando el caso de que es un sistema cerrado, de que no hay transmisión, de que además la variación de carga es pequeñita, porque si la carga fuera, la variación de carga hacia arriba fuera mucho mayor, no sería ya factible aplicar esta simple ecuación. Habrían otros factores que incidirían y sería mucho más complejo, por un lado, ¿no? Por otro lado, el tema de la regulación de la velocidad para que se mantenga, también se puede aplicar otros sistemas que sí permitan mejorar la situación. Pero en este caso, en este ejemplo, hemos bajado a 48 ciclos. Yo les voy a pedir en el ejercicio que van a desarrollar, por decir un sistema con 10 megavatios, San Ignacio de Velasco, por decir, porque tenga sus 10 megavatios, y resulta que de demanda, resulta que se presenta una variación de 500 kilovatios, sube. Y ahí no hay que le llegue de otra parte energías para compensar eso, y que está al tope ese sistemita con los 10 megavatios. ¿A cuánto va a bajar su frecuencia? Si ya baja 2 ciclos, ya
ya no es aceptable. Entonces yo voy a hacer dos preguntas. Primero, que calculen esa frecuencia a la que va a bajar. Y segundo, les voy a preguntar, con esa frecuencia que usted calculó, ¿será que los sistemas porque para que no siga bajando más, los sistemas que... no, y les voy a decir para 50 segundos, por decir, cuánto es la frecuencia. O para 10 segundos, cuánto es la frecuencia. Eso ya les voy a decir y ustedes lo van a tener aquí. Porque lo van a tener acá. Para 10 segundos, por decir. Entonces, para esa frecuencia que yo les voy a decir, calculen para 10 segundos cuánto va a bajar la frecuencia. De repente, en su curva va a quedar aquí. Entonces, va a bajar solamente 1 Hz. Entonces, les voy a preguntar, ¿será que si el alineador de carga está calculado para que cuando baja 1 Hz ya funciona el aliviador de carga y por lo tanto se alivia el sistema? Esa va a ser la otra pregunta que se va a hacer. Es otra pregunta que va a estar, como ven ustedes, ligada a lo que ustedes contesten, a lo que hayan encontrado aquí como valor. Es decir, en este caso 2 Hz. En otros casos de repente sale 3, de repente 4 Hz. Entonces yo les voy a decir eso. Digamos, encontraron que su respuesta en el ejercicio que les voy a dar es que en el tiempo de 50 segundos baja 5 Hz. O sea, bajaría a 45. Entonces la otra pregunta es, ¿será que el aliviador de carga que ha sido ajustado para que trabaje con 42 Hz va a funcionar? O sea, si llegó a 45 y los aliviadores de carga están para que empiecen a funcionar en los 42 ciclos, no va a trabajar. O sea, va a seguir trabajando con 45, digamos, el sistema. Pero si el ajustador de carga ha sido calibrado para que trabaje con 49, como en el ejemplo que les puse aquí, de ese sistema, el sistema interconectado nacional, que parece que 49 más o menos está ajustado para que trabaje el aliviador de carga. Entonces, ¿será que va a trabajar el aliviador de carga? ¿De qué va a depender que diga si va a trabajar o no va a trabajar? ¿De cuánto? Yo les he dicho con 49 trabajará. ¿De cuánto encontraron ustedes esta curva? ¿Ya? Y con esto hemos terminado. Aquí en esta presentación está un poquito, hay errores que hemos dicho y lo voy a corregir, pero en el sistema, en 1000 aulas no hay problema. Entonces nos vemos. Aquí está. Nos vemos. No, todavía el martes podemos ver. No, pues tengo que programar las defensas. El 5 de julio, perdón. Sí, 5 de julio. Va a ser el segundo parcial el próximo martes. Directo. Donde van a estar, voy a hacer preguntas de todo el programa, de todos los temas. Tema general, tema proyecto, curva de carga y proyecto, en el mismo tema los he puesto. Temas relativos a cada proyecto, a su grupo. Ahí en ese tema que dice, en esas preguntas de
del proyecto, obviamente les va a poner, voy a hacer de que la respuesta, no importa lo que contesten, no va, le va a poner 0. ¿Por qué? Porque yo lo voy a revisar, ¿no? Este dice que tal pregunta en su grupo es este valor. Pero como hay 6 grupos, entonces las respuestas son distintas. Por eso es que no se preocupen si si la máquina le puso 0 a esa pregunta. Yo ya lo adecuo de acuerdo a la respuesta que ya veo yo físicamente. Tal persona, por decir Villarroel, contestó a esta pregunta y va a estar su respuesta y 0. Yo voy a verificar que han contestado. ¿Ya? Yo lo voy a verificar. Pero ustedes contesten. Ahora podemos hacer que para esa pregunta ya le voy a pensar. Por lo tanto, les decía que vamos a tener el tema general, el tema del proyecto, generadores, sistemas de excitación, regulador de velocidad, operación de centrales, le he llamado a lo que es acoplamiento en paralelo, y otros temas sobre el funcionamiento de la central. ¿Qué pasa si yo entrego más de lo que me pide la carga? Yo pongo varias respuestas y ustedes tienen que saber, o al revés, cómo funciona un sistema eléctrico. Generación, transmisión, todo en conjunto. ¿Qué es lo que estamos charlando todo el tiempo? Y por último, dinámica, que es, les voy a dar los datos y ustedes van a resolver este problemita. Y la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que para el final ya no va a haber ningún tema nuevo. Y los temas aprobados en el segundo parcial, si quieren, no contestan en el examen final. Si está aprobado completamente todas las preguntas de cada tema, ¿no? De lo contrario, en el final hay que volver a contestar sobre esos temas. Bien, entonces nos vemos pues el martes próximo. Traigan alístense sus 2 cámaras, como ya sabemos. Los que no puedan, vamos a dar el examen directamente presencial. Y sobre todo, no sé si alguien no pudo entrar para el examen de los estudiantes en este parcial. En el anterior creo que ninguno falló por ese motivo, porque no pudo, digamos, que no entró a Moodle de 1000 aulas, pero no olvido, donde tengo a veces esos problemas en el Politécnico, porque a esos muchachos les cuesta más, a veces viven más lejos, qué sé yo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno,
si no hay preguntas, entró torcido ese trago de agua. Lo vemos el martes. Y el martes también vamos al final después del examen, les voy a dar los roles o cómo vamos a hacer para la defensa del proyecto. Les voy a dar el anuncio. Una pregunta, ingeniero. A ver. Los temas aprobados en el primer parcial igual se tienen que responder en el segundo. Igual se tiene que contestar. Ah, ya. Eso era. Gracias, ingeniero. Ya. Solo del segundo al final es lo que puede variar. Si no tengo sospechas de copia, ¿no? Obviamente. Tanto en el cálculo de la dinámica como en el cálculo del flujo de excitación. Y yo reviso uno por uno. Un trabajón, pero no hay más remedio. Por un lado. Y por otro lado, como les dije, la única forma de hacer el mínimo control es verificando con 2 cámaras. Bueno, señores, hasta el 5 de julio. Que le vaya bien. Gracias, ingeniero. Voy a tomar la lista. ¿Ya están todos? Con su pinta